Ya sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchito, me marcho y yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Bueno, yo soy cubana, nacida en Guantánamo. Nací en Guantánamo, pero me crié en Santiago de Cuba. Es decir, que soy lo mismo guajira guantanamera que santiaguera. Cubana. Cuando yo nací, mi abuela empezó a cuidarme porque mi mamá estaba estudiando. Y las primeras uñitas que me cortaron, las pusieron en un libro de música. ¿Qué pasa? Que en Cuba hay como una cultura, digamos, de que, no sé, media, la cultura del abuelo, como decimos nosotros, que se dice que cuando tú naces, las primeras uñitas que te cortan, depende de donde las pongan, es lo que vas a hacer cuando crezcas. Y bueno, parece que tuvo efecto porque aquí estoy. Mi infancia fue bastante activa, digamos, movida, porque fue una época donde cambié mucho de colegios, estuve viviendo en Las Tunas, que es otra provincia de Cuba también, pero está eso bueno de que puedes salir a la calle y juegas con el vecino y vas para aquí, vas para allá. Y en eso fue buena la infancia. Desde muy temprana edad empecé en las casas de culturas. Las casas de culturas son casas que diseña el gobierno de Cuba para que los niños vayan a... Quien tenga alguna orientación musical, de artes plásticas, de cualquier orientación del arte, pueda ir encaminándose, lo cual está buenísimo. Yo siempre canté, siempre estuve en el escenario, ya sí sé en el escenario del colegio. Y entonces parece que esto otras personas que sabían más de música, por supuesto, lo vieron y me llevaron a un concurso. En el concurso, cantando, gané el primer premio y ahí me gané una beca para la Escuela de Arte en Cuba. Y bueno, ahí empezó toda la carrera, a los 9 años, todo el proceso. Yo toco piano y guitarra complementario. ¿Qué pasa? Que yo me gradué primero de dirección coral. Como te decía, empecé a los 8 o 9 años esa carrera. Hice todo el secundario, ahí todo. Fueron 5 años de dirección coral, es para dirigir coros. Y tienes que dar piano sí o sí, es obligatorio. Pero había un solo piano para 50 estudiantes más o menos. Y había que dividírselo. Y era casi imposible o imposible cuando tenías examen, más que nada. Porque todo el mundo es finalista y todo el mundo está esperando el último momento para estudiar. Y yo lo que hice fue dibujar un piano. Es decir, pegué papeles y hasta la forma de un piano y lo dibujé. Imaginariamente empezaba a imaginarme las notas y a aprenderme las cosas que tenía que aprenderme para el examen. Encima yo estaba becada, es decir, yo vivía en la escuela. Yo estaba 25 días y iba 5 días a mi casa. 25 días en la escuela, 25 para 5. Y entonces te llenan de buena música, porque la verdad, gracias a eso, creo que soy quien soy hoy en día y puedo tener una diversidad musical. No solamente me gusta la salsa, merengue, cumbia, sino música clásica, jazz, etc. Llevo sabor entre mis venas, colores en mi cuerpo, la magia de mis besos que envenenan. Llevo candela que te quema, amor que te condena y tiene tu control. Tengo corazón que late y me acelera, vengo preparada para la primera. Tengo la cosita que te desordena, vamos a gozar. Yo soy latina, soy pura adrenalina, pura pasión de rosa y espinas. Ardiente como el fuego soy latina, mi ritmo te domina, sensual vivo la vida, sin miedo a la locura de tu amor. Chiqui bom bom bom, chiqui bom chiqui bom chiqui bom bom bom, chiqui bom chiqui bom chiqui bom bom bom, chiqui bom chiqui bom. Cuando llegué a Argentina, tropecé bastante, una cultura nueva. Si te das cuenta, hablo un poco rápido, mucho rápido, y tengo que contenerme porque nadie me entendía nada. Me paraba en un escenario, hacía un chiste y nadie se reía porque no entendían nada de lo que decía. Me motivaba mucho la cuestión de estos chicos que cantan en el subte.
Y un día dije, quiero ver qué se siente. Y me fui con otro amigo que él trabaja actualmente en el subte, me imagino. Hace mucho no lo veo, pero bueno. Me dijo, dale, Azúcar, vente un día. Y yo quise experimentar, porque a mí me gusta, no me gusta que me lo cuenten, me gusta ir y ver. Y me fui a tocar al subte. ¿Sabes cuánto levanté? En menos de una hora, 150 pesos. Eso para mí es un logro, porque yo dije, bueno, tan mal no estoy. El camino ha sido con sus pros y sus contras, pero creo que poquito a poco, cuando uno se propone las cosas y uno sabe hacia dónde va, uno se encamina y uno como que logra lo que quiere, ¿no? O hasta donde puede. Ojalá y podamos llegar, junto con mis bailarines, con mi orquesta, con todos, podamos llegar muy lejos. No solamente yo, porque a mí me sigue un montón de gente muy linda que me ha ayudado muchísimo hasta ahora. Mi manager, por ejemplo. Y ojalá y podamos llegar bien lejos, bien lejos. Tengo que divertirme. No quiero verme como muchos artistas que el día de mañana no quieren estar en el escenario y lo hacen por una obligación o porque tengo que estar acá porque ya di la cara. No, tengo que divertirme. Cuando canto siento alegría. Aunque, ojo, hay veces que uno va a cantar y no está muy contento. Hay personas que creen que es fácil dar alegría, transmitir alegría a los demás, pero a veces no es tan fácil. Uno se enferma, uno tiene problemas, igual que todo el mundo. Pero yo creo que cuando estoy ahí en ese momento es como que es mi lugar, es mi casa. Ahí soy dueña de algo y puedo transmitir algo. Tanto a la mujer como al hombre, es decir, el escenario es mi todo. Es el lugar donde también me refugio, porque estoy lejos de las personas que amo, de muchas personas, y ahí me contiene. Aunque parezca mentira, me contiene porque soy quien soy. Aunque parezca que no, cuando subo al escenario soy quien soy realmente. Y mi objetivo es transmitir eso, que la gente se divierta y que sea feliz, aunque sea un momentito, aunque pase en un momento, no hay más nada. La vida es una sola, hay que vivirla, hay que bailar, hay que disfrutar, hay que gozar. Ponle azúcar a tu vida, ponle todo lo que haga falta, pimienta, sal, lo que haga falta. Y es lo importante, ser feliz. Ojalá y todos podamos llegar a eso, que creo debería ser el mayor propósito de la vida de uno, ¿no? Ser feliz y hacer lo que a uno le gusta, siendo feliz. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, con arroz con bacalao. Sarandonga.